Hola, buenos días. Mi nombre es Johnny Carolina Sánchez Uzcate y curso el quinto año de Derecho, sección A, y junto a mis compañeros Joel Parada, Andrea Pastrán y Laura García, realizamos la ponencia sobre la revelación indebida de data o información de carácter personal. Bien, comenzando por la introducción general. Si bien es cierto que las tecnologías de la información y la comunicación, mediante sus diversos medios de comunicación, ha tenido gran influencia en el acontecer diario de todas las sociedades en diferentes países del mundo, en el nuestro no es la excepción, puesto que aquí en Venezuela también se maneja muy bien el ámbito de las tecnologías de la información y la comunicación y se trata de mejorar y llevarlas a una generación siguiente. Estas tecnologías de la información y de la comunicación se han involucrado en los distintos ámbitos de la sociedad, sector educativo, cultural, social, económico y sobre todo en el laboral, ya que bajo este precepto las tecnologías de la comunicación y de la información han servido como medio de trabajo virtual y más en este tiempo de pandemia, ya que muchas personas que no pueden laborar en entidades presenciales pueden hacerlo mediante tecnologías de forma virtual y así no tienen ningún tipo de discriminación con respecto a sus capacidades. Sin embargo, vemos que aunque hay un punto muy positivo en las tecnologías de la información y de la comunicación, también radica un aspecto negativo de ellas. Y es allí donde vemos que las personas comparten en redes sociales o en diferentes medios de comunicación información personal, personalísima, de cada individuo que consideran que no pueden estar expuestas en amenazas, y cuando se dan cuenta que estas están sometidas a amenazas, es muy tarde para erradicarlas de estos medios de comunicación. Bajo este precepto puedo comentar un poco sobre el ciberdelito o el delito cibernético, el cual es practicado por una minoría de personas de la sociedad para tomar información prestada sin previo aviso de otras personas y cometer el delito de tomar información personal de otros individuos. Muchas veces esta información personal tomada por estos ciberdelictivos es con ánimos de lucro, ya que en entidades bancarias es donde más se presenta el tema del ciberdelito. Los individuos de la sociedad, las personas de una sociedad, comparten cierta información personal de sus cuentas económicas en páginas online de los bancos sin el temor de que ésta pueda ser en algún momento hackeada por uno de estos ciberdelincuentes, puesto que es una realidad cercana, en muchos aconteceres diarios ha sucedido. Estos hackers roban la información de estas cuentas bancarias y empiezan a tomar el dinero lucrativo de estas personas, ocasionándole pues un desgastamiento al patrimonio económico online de estas personas que poseen pues monedas en dichas entidades bancarias. Eso por un lado. Y por el otro lado, muchos de estos delitos cibernéticos se prestan para compartir información personal de otras personas, difundirlas en redes sociales con el ánimo de causar un daño a la moral y a la psique de los individuos. Bien, bajo este precepto podemos decir que el tema que a nosotros nos toca tratar a continuación, que es la revelación indebida de data o información de carácter personal, forma parte de uno de los delitos informáticos. Y también podemos mencionar que estos delitos informáticos podemos definirlos como todas aquellas acciones o omisiones realizadas típicas, antijurídicas y culpables. Trátese de hechos aislados o como una serie de ellos que van en contra de las personas naturales o jurídicas realizadas con el uso de un sistema de tratamiento de la información y destinadas a producir un perjuicio a la víctima. El tema que nos toca tratar es
parte de la gama de diversos delitos informáticos. Ahora bien, comenzamos por definir qué es la revelación indebida de data o información de carácter personal. Esta revelación indebida de data o de información de carácter personal no es más que la información personalísima de un determinado individuo de la sociedad que decide compartir o no compartir, sino rellenar formularios, por ejemplo, en sus cuentas bancarias, y que son objeto de ataque constante por personas que se dedican en la labor de compartir esta información personal, muchas veces de carácter lucrativo, otras veces de carácter laboral, ya que las personas que se dedican a esta actividad de hackers cumplen una labor hacia otro sujeto que es quien realiza, o sea, quien es la mente maestra del tema del hacker o los delitos cibernéticos. Ahora bien, esta revelación indebida de data o información de carácter personal, como lo decía, era la información personalísima de un individuo que está sujeta a ataques constantes y amenazas por parte de otros individuos de la sociedad con el ánimo de publicar dicha información personal y ocasionar un daño a la integridad física y psíquica de los individuos de la sociedad. Ahora bien, en cuanto al marco normativo, el ordenamiento jurídico venezolano, en la Ley contra Delitos Informáticos del 2001, establece en su artículo 20 un citado que habla sobre la revelación indebida de data e información personal. Y él define como toda persona que intencionalmente se apodere, utilice, modifique o elimine por cualquier medio, sin el consentimiento de su dueño, la data o información personales de otros sobre los cuales tengan interés legítimo, que estén incorporadas en computadores o sistemas que utilicen tecnologías de la información. Será además penada con prisión de 2 a 6 años y multa de 200 a 600 unidades tributarias. La pena se incrementará de 1/3 a la mitad, así como consecuencia de los hechos anteriores resultará un perjuicio para el titular de la data o la información o para un tercero. Si bien es cierto, el ordenamiento jurídico venezolano tiene una laguna mental, una laguna o un vacío en cuanto a la normativa del tema, puesto que, como vemos, la ley es del 2001 y tiene que pronunciarse un poco más sobre este tema. Sin embargo, los órganos de seguridad del Estado se han encargado de tratar de controlar el tema y avanzar con a cómo avanzan las futuras generaciones, que son las que más conocimientos tienen de las tecnologías de la información. En cuanto al ámbito analítico, es necesario mencionar que es muy importante que cualquier ciudadano de una sociedad esté muy al tanto de la información que comparte en redes sociales o en medios de comunicación, puesto que esta puede estar sometida a amenaza o ataques constantes por parte de otros individuos. Y ahora, en cuanto a los aspectos importantes que destacamos de este artículo y de este tipo de este tema, primero es el consentimiento. Es muy importante, el libre albedrío de las personas de querer decidir qué quieren compartir en redes sociales o en medios de comunicación. Eso por un lado. Y lo segundo es el daño que se ocasiona a la personalidad de un individuo y a su integridad física, ya que esta información personal que compartan pueden atacar tanto el ánimo económico de una persona como el ánimo moral. No sabemos qué tipo de información personal pueda compartirse que ocasione un daño psíquico o moral a la persona a la que se le está ocasionando el daño. También es importante destacar que debería el Estado capacitar a personal, no solo docente o educativo en escuelas, sino también a los órganos de seguridad, para que estén más al tanto del tema y tengan no un dominio absoluto del tema, sino un dominio constante de que las personas pueden estar en constantes ataques por estos delitos cibernéticos, y que además de esto puede estar al alcance de cualquier otro individuo de la sociedad esta información relevante de las personas, de los individuos de la sociedad, que es importante y es personalísimo. Muchas gracias por su atención.